buenas tardes, bienvenidos, gracias. Como siempre, no sabemos cómo agradecerle que estén siempre con nosotros aquí en 2x3 en Salud, dándole la bienvenida casi a diciembre, porque mañana arranca diciembre también. Casi, ciertamente. Y con la bienvenida a diciembre, que inicia prácticamente mañana, damos la bienvenida a una etapa bonita del año. Diciembre ayuda a la gente a tener otro airecito, como dice el gobierno. Una brisita nueva. Como dice el gobierno, que anunció de que su brisa grandota. Porque su brisa navideña. Sí, comienzan los movimientos, pero por supuesto las grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago y San Francisco se congestionan porque fluye el dinero en la calle, la gente comienza a comprar y bueno, pero es bonito, es una etapa bonita. Es una etapa bonita, la gente también aprovecha para reunirse, para juntarse en familia. Yo creo que ese es uno de los grandes valores que todavía como país debemos preservar de esta fecha. Y una de las cosas que la gente hace es desde ya planificar qué se va a hacer de cena. Ah, sí, y qué va a hacer con su doble sueldo, por supuesto. Que también lo espera. Dicen que por lo general los empleados, que ahora le llaman colaboradores, ya lo tienen comprometido. El que tiene niños pequeños, pues ya está mirando la ropa que va a comprar, cómo va a revisar el ajuar de cosas y así cada quien tiene. El que tiene un préstamo para aportarle un poquito más a las cuotas, tú sabes que el que logra tener una vivienda tiene que ser obligatoriamente financiado, pues realmente, como dices tú, ya está comprometido. Quiero, Tati, saludar al Hemocentro Nacional, que esta semana cumplió sus 3 años ya de apertura, y hay que reconocer que realmente todavía en nuestro país el acceso a sangre o hemoderivados es una odisea que tiene que vivir la familia. Pero en las últimas semanas he estado en contacto con el Hemocentro por personas que se me acercan, que necesitan sangre, y tengo que reconocer que ellos están dando respuesta a medida de sus capacidades, por supuesto, pero las veces que le he solicitado al doctor Pedro Sin, el director del Hemocentro, sangre de personas que se me acercan, tú sabes que buscan la manera de llegar al periodista, le han respondido y tiene la ventaja aquí que la persona no tiene que salir a buscar un donante, que es una de las grandes limitantes que se tiene en la mayoría de los bancos de sangre. Pienso que todavía la sangre es un problema sin resolver en el país, lamentablemente. O sea, el objetivo del Hemocentro mismo era que, recordamos su fundador, que era que la sangre llegue a usted, no que usted salga a buscar la sangre. Tenga que salirla a buscar, así es. Pienso que mientras eso esté así, que tú tengas que salir, como dices tú, una odisea o un vía crucis, es un problema sin resolver. Debe ser una meta a trabajar para las siguientes gestiones y para esta misma. Hablando de metas, esta semana también el gobierno anunció una serie de metas, entre ellas 10 prioritarias, para el próximo, este cuatrenio que recién inicia, y dentro de esas metas, él habló del área de la salud. Una de las metas es para el 2028, aumentar de 75 a 77 la esperanza de vida del pueblo dominicano. Estamos en un 75 años, más o menos, él piensa, ¿no? O sea, que él concluiría su mandato con esa meta. Exactamente, con esa meta, y dentro de las prioridades que ellos enfocan en materia de salud está la reducción de los accidentes de tránsito, de muertes por accidentes de tránsito, que nosotras lo hemos comentado muchísimas veces, y la reducción de la mortalidad infantil. Hay una aureola en estos momentos de eso, de la reducción de muerte por accidentes de tránsito, porque eso es una verdadera tragedia nacional. O sea, aquí hay un problema de educación serio, las causas han sido sumamente estudiadas, como todo en el país, todo es estudiado debidamente, hay comisiones, hay de todo, pero... Tenemos planes de todo hechos. Pero eso se queda ahí. Ojalá que se pase a la práctica y se comiencen a implementar acciones ciertamente para reducir eso, porque cuántas familias con personas discapacitadas y muertes. Así es. Por eso, y lo de la reducción de la mortalidad materna. Infantil. Infantil, las dos son prioritarias. Pero ha bajado un poquito la materna, materna ha bajado un poquito. Sí. La infantil, sobre todo la neonatal, que era lo que quería decir, sigue siendo impactante, a pesar de que dice el Servicio Nacional de Salud que han incrementado las cantidades de
de unidades, pero todavía sigue siendo un problema preocupante y nosotros seguimos liderando las cifras internacionales como Así país. Es. Entonces, dos comentarios bien breves y es recordar que esta semana también el Hospital General de la Plaza de la Salud anunció que alcanzó el número 500 de su trasplante renal y conversábamos nosotros la semana pasada de que realmente ese es uno de los programas fuertes que tiene el Hospital General de la Plaza de la Salud. Alcanzó esos 500 trasplantes renales, tanto de donantes cadavéricos como de donantes vivos, y creo que son programas que hay que seguir impulsando. Lo ideal es que no haya que hacer trasplantes, que la gente no se enferme, pero ya que tenemos los pacientes, que se logre fortalecer. Es el único hospital que tiene un trasplante de corazón, una paciente trasplantada de corazón con éxito, porque hace más de 10 años de eso. Sí, no más. Sí, yo creo que sí, que hace más de 10. Y recientemente la doctora Emma Guzmán, la dermatóloga del Instituto Dermatológico, ella es la que dirige de lepra, ¿cómo se llama? El patronato de lucha contra la lepra, fue declarada maestra de la dermatología iberoamericana por una organización asimismo internacional, y le llevamos nuestras felicitaciones. Muchas felicidades, y con esta felicitación nos vamos a una pausa comercial y venimos con un invitado de lujo y amigo de este programa. Volvemos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Es un verdadero honor para nosotras tener esta tarde a Arismendi Díaz Santana. Es un amigo de muchos años y un hombre de ciencia, yo diría. Es economista. Y esta vez él está con nosotros porque acaba de poner un libro en circulación. Con él ustedes saben que se puede hablar de todo, pero esta vez vamos a hablar de un libro. Muy buenas tardes, Arismendi. Muy buenas tardes, Doris y Altagracia. Me siento siempre muy bien en este programa desde hace mucho tiempo y espero que el programa siga per secula seculorum, como dicen, sí, cierto. Bueno, Arismendi, yo creo que con la gente decir el nombre lo asocia irremediablemente al Sistema Dominicano de Seguridad Social, y precisamente de eso se trata su libro, porque de esa historia y fundamentos del sistema, porque ¿quién mejor que Arismendi para contarlo? Entonces, Arismendi, cuéntanos de tu libro, preséntanoslo y cuenta qué contiene tu libro. Sí, mira, ese es un esfuerzo que se hizo entre la Universidad INTEC, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud y la Fundación Seguridad Social para Todos. Porque tú sabes que hay un vacío en República Dominicana. En primer lugar, muy poco conocimiento de realmente la historia y de los fundamentos del sistema. Y se hizo un esfuerzo para que esa publicación estuviera disponible para el país en el momento en que se está hablando de una reforma del sistema de seguridad social. Porque es como más informativa y educativa que todo, vamos a decir así. Sí, no, está escrito en un lenguaje bien sencillo, no es para especialistas. Exactamente. Porque nosotros partimos de la base de que para que la salud mejore y para que las pensiones mejoren es necesario que la población se involucre. Y para que la población se involucre hay que bajar el nivel académico y ese lenguaje complicado y llevarlo a una expresión sencilla. Incluso ahí hay fórmulas matemáticas y son formas casi elementales para que la gente lo pueda entender. Perfecto. Entonces mira lo que pasa. Hay aquí alrededor de 4 millones de jóvenes que no conocieron los sistemas anteriores de República Dominicana, ni de pensiones, ni de salud, etcétera. Claro, nacieron después de la ley, que fue en el 23 años. Y que no se explican por qué el sistema tiene tal o cual características y por qué hacer frente a algunas propagandas y algunos planteamientos de volver al pasado, a un IDCS burocratizado, politizado y corrompido, etcétera. Pero si ellos no conocen eso, no tienen posibilidad de evaluar, número uno. Y número dos, el concepto. Si tú, por ejemplo, vas a modificar este gran edificio, lo lógico es que tú busques los planos, que hable con el constructor y con el diseñador para ver cómo puede ser lo mejor posible esa reparación, esa reestructuración. Bueno, pues este libro presenta no solo la historia de los antecedentes del sistema, sino qué se hizo, por qué se hizo y cómo funciona. Perfecto. Eso no quiere decir que haya un compromiso necesariamente de la gente de que tiene que aceptarlo,
pero por lo menos tiene que entender conocer la historia, cómo se hizo. Exactamente. Puede ser que tú no estés de acuerdo o no, pero debes reconocer que hay una lógica en cada uno de los puntos que acordó la Ley de Seguridad Social. ¿Cuántas páginas tiene el libro, Arismendi? Bueno, yo no lo quiero decir para que los amigos televidentes no cojan miedo. No tomen miedo, No, pero son 560 páginas. Pero bastante amplio. Te aseguro que todos están hechos en un lenguaje sencillo y que además tienen gráficos, tienen recuadros, cosas amenas. Sí, para que sí, la lectura se hace fácil cuando es así. Los que estuvimos en la puesta en circulación del libro que se hizo en INTEC, pudimos ver, pero en esta ocasión pues se trata de explicárselo a nuestros amigos televidentes. Hay, digamos, dos grandes renglones. Comencemos por la parte de pensiones, que es por donde... ¿Cuál es la historia de la parte de pensiones? Nárranos un poquito esa... ¿Y dónde estamos situados en este momento? Bueno, mira, en primer lugar hay que reconocer una cosa, Doris y Altagracia. República Dominicana perdió 4 décadas. Mientras los países de América Latina hicieron su reforma en los 60, en los 70, aquí en República Dominicana se fueron presentando proyectos y todos fracasaron hasta que finalmente llegamos al 2000, todavía con un viejo seguro social que no servía absolutamente para nada y que ahí se describe muy claramente qué es lo que hacía. Recuerden que a finales del siglo pasado y del milenio, y de inicio de este milenio, había una gran discusión en el mundo en materia de pensiones, sobre si los sistemas de reparto o de capitalización individual, cuál era mejor, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, al Senado de la República, llegaron 2 grandes proyectos en materia de pensiones. Uno propuesto por el presidente Leonel Fernández, que se llama sistema de reparto, y uno de capitalización individual propuesto por 4 senadores del PRD, que finalmente terminaron todos los senadores del PRD aprobando, el PRD de ese entonces, aprobando. Sí. Entonces, el Senado de la República tenía 2 proyectos complejos y decidió crear una comisión permanente de seguridad social. Y esa comisión, a su vez, creó un equipo técnico de alto nivel, que me tocó a mí el privilegio de dirigirlo, para que evaluara esos proyectos. Paralelamente, el Banco Central de la República, el Secretariado Técnico de la Presidencia, así se llamaba entonces, y el CONEP, buscaron recursos y contrataron una firma internacional para que hiciera una valoración de esos 2 proyectos. Perfecto. Esa valoración de esa firma internacional dijo que el proyecto que más acumulaba para los trabajadores a largo plazo, en un plazo de 50 años, era el proyecto de capitalización individual. Nosotros a su vez hicimos nuestros propios estudios y llegamos a las mismas conclusiones, con números evidentes. Por esa razón, entonces, se decidió tomar como referencia el sistema chileno. Pero, Altagracia, el sistema chileno estaba viciado de inicio, porque surgió en una dictadura y con un gobierno puramente neoliberal. Totalmente. Pero eso no quiere decir que la propuesta en sí misma no fuera útil. Entonces, o sea, que había elementos que se podían tomar de ese proyecto. Y la idea es, la ventaja que tiene tú hacer algo tarde, es que tú puedes ver muchos ejemplos y tomar lo mejor de cada uno y hacer ver los errores y las fortalezas. Una buena combinación. En esa ocasión se revisó en México también. Sí, acuérdate, bueno, tú fuiste de lo que acompañó a la comisión. Sí. La comisión del Senado incorporó incluso a los diputados y se convirtió en la práctica en una comisión bicameral. Por esa razón se facilitó un poco el proyecto en el Congreso Nacional. Entonces, en una ocasión, nosotros logramos unos recursos internacionales y entonces se programó hacer un viaje de observación con varios senadores, varios diputados, un representante de los trabajadores, un representante de la prensa, que fue esta distinguida joven que está aquí, Altagracia Ortiz, y el técnico más calificado de la comisión del Senado. Entonces fuimos a Chile y allí nos entrevistamos con muchísima gente, fuimos a diferentes AFP, etcétera, etcétera, y luego volamos a México. La ventaja que tenía México es que también tenía ya un sistema de capitalización individual, pero
bajo la lógica de la seguridad social. Sí. Porque el sistema de capitalización individual de Chile no está afiliado a la seguridad social, es una entidad aparte. Perfecto. Bueno, y ahí nos recibieron los senadores, muy amables, como siempre, en México. Pudimos conocer y hablar con muchísima gente de todos los colores y de todas las ideologías, digámoslo así, y regresamos al país con un conjunto de información que dio como resultado el proyecto de ley que se sometió. O sea, que fue una mezcla de esas realidades de esos países. Yo quiero, perdóname Arismendi, ahí mismo preguntar, hablando de ese sistema de reparto en pensiones, ¿verdad? Sí. ¿Fueron superados los sistemas de reparto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con países como Costa Rica? ¿Sigue siendo válido en Costa Rica o es el único país que le queda ese sistema de reparto? No, el sistema de reparto todavía es mayoritario en el mundo. Ah, todavía. Porque, en primer lugar, lo más difícil que tiene el reparto es volver a recuperar la capacidad de ahorro. Fíjate, el problema del reparto. ¿Cuál es el problema del reparto? Porque aquí hay muchas personas que quieren volver al reparto. Te lo voy a explicar de una forma sencilla. Correcto. Vamos a suponer que comience en un país, un momento determinado, el sistema de reparto, ¿verdad? Okay. En ese momento hay, digamos, en este caso, 30 años para ir acumulando recursos. Sí. Como no hay ningún pensionado, todos esos recursos que ustedes aportan y que aportamos todos nosotros, se capitaliza, eso genera intereses, se suman esos intereses, se le agregan las nuevas aportaciones de los nuevos meses, etcétera, y eso va creciendo de una manera exponencial. Eso es en capitalización no, individual. en cualquiera de los dos. Bueno, Arismendi, vamos a pedirte un permisito, porque esto hay que explicarlo al pasito, como dices tú, para que la gente lo entienda bien. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. 2 por 3 en salud. Estamos conversando con Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, y él nos está explicando, así como con cucharita, bien detalladito, lo que es ese sistema de reparto y lo que es ese sistema de capitalización individual, porque todos en algún momento aspiramos a pensionarnos. Dinos, Arismendi. Mira, el sistema de reparto, la característica es que todos contribuyen de acuerdo a un porcentaje de su salario. Esos fondos se colocan en un fondo común. ¿Eso lo maneja el Estado? Sí, lo maneja normalmente el Estado, en un fondo común. Y entonces, a la hora de tu retiro, tu pensión se asigna, atiende a este detalle, en función de los años que tú hayas cotizado, no necesariamente de lo que tú hayas aportado. O sea, no de tu salario, de la parte que tú hayas aportado. Exactamente. Entonces, eso genera una contradicción, porque puede ser que una persona haya contribuido durante 30 años, pero muy poco. Ajá. Y eso da pie entonces a que hayan pensiones que no son merecidas. ¿Me explico? Porque la pensión te la van a asignar en función del último salario y siempre hay posibilidad de que al final de tu periodo tú aumentes el salario, te lo aumente tu patrono, el gobierno, lo que fuere, y entonces tú aceptas una pensión mucho mayor que la que lo que tú aportaste. Que se corresponde con tiempo. O que el que se pasó la vida entera aportando. Exactamente. Por ejemplo, una persona puede pagar, en la universidad, por ejemplo, yo puedo tener una sesión de clase. Profesor universitario, fenómeno, una sesión de clase, no me sirve para vivir eso. Me paso 28 años con esa sesión de clase. Cuando me faltan 2 años, entonces yo me lleno de muchas clases, muchas sesiones, muchas cosas. Multiplico 5 o 6 veces mi salario. Entonces la pensión va a salir sobre ese último salario y no sobre el récord. Perfecto. Eso es el reparto. En el sistema de capitalización individual es exactamente la inversa. Tú tienes una cuenta, se te va abonando todo lo que tú vas aportando, más los beneficios que obtienes de ese fondo, y se va agregando, se va agregando, se va agregando, hasta que llega el momento de retiro, y entonces en función de esa cantidad es que se te asigna la pensión. ¿Cuál es la más justa y equitativa a tu juicio? Bueno, la de mayor sostenibilidad a largo plazo es la de capitalización individual, porque evita una serie de distorsiones que tiene el sistema de reparto. Mira por qué el sistema de reparto es bueno al principio y después tiene problemas. Porque al principio, igual que la capitalización individual, tus ahorros se multiplican y se acumulan, ¿verdad? Pero en un momento determinado tú te pensionas. Entonces, como tu pensión no tiene nada que ver con lo que tú aportaste, llega un momento en que ya se necesita de otro dinero para poder seguirte pagando la pensión.
Sí. O sea, esa es la solidaridad, ¿no, Arismendi? Eso es lo que dice solidaridad intergeneracional, porque entonces llega un momento, en este momento cualquier sistema de reparto se basa en lo siguiente: para pagarle a estos pensionados hay que tomar el aporte de los trabajadores activos y pensionar. Así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues entonces cuando yo tomo el aporte de los trabajadores activos, ya ese aporte no se ahorra, ni se capitaliza, ni se multiplica. ¿Está claro? Entonces el sistema comienza a disminuir, porque cada día las nuevas generaciones ahorran menos, acumulan menos y por lo tanto dependen más de las nuevas generaciones y así sucesivamente. Ok, pero nos vamos a capitalización individual. Entonces, Arismendi, yo estoy aportando a ese sistema, pero llega un momento en que ese fondo se me va a acabar, entonces yo no voy a recibir solidaridad. Exactamente, pero nosotros en la República Dominicana no nos llevamos del sistema chileno, sino que lo mejoramos significativamente. Ajá. Y establecimos un fondo de solidaridad social, que es lo que tú estás señalando, ajá, para que, por ejemplo, un trabajador que se va a pensionar y la pensión mínima, digamos, son 25,000 pesos, y su fondo nada más le alcanza para 20,000. Entonces, de ese fondo de solidaridad social, que es reparto, se ponen los 5,000 restantes para, junto a los 20,000, garantizarle los 25,000 de la pensión. ¿Y ese fondo de solidaridad lo tienen las AFP? No, eso, bueno, lo tiene la AFP del Estado. Eso lo maneja solamente el Estado dominicano. Ah, perfecto. La AFP es reservas. Reservas. Pero espérate, además, ese es un fondo aparte de los otros. Porque la AFP reserva puede tener tu cuenta individual la mía, pero la del Fondo de Solidaridad Social es una cuenta aparte, independientemente de todo eso. Entiendo. O sea que no se mezclan los fondos. Pero cuando se le terminó ese dinero a ese, ya se queda sin pensión. Si llegó, por ejemplo, a los 90 años y se le calculó que era, o le alcanzó para los 87, a partir de ahí, ¿qué pasa con esa persona ya en esos dos últimos 3 años? Bueno, es que el Fondo de Solidaridad Social se va incrementando con el tiempo también. Se va incrementando con el tiempo. Ahora, fíjate lo que pasa. Es una buena pregunta. Porque mira, Doris, ningún sistema puede ser permanente para toda la vida, mucho menos si es social y si es económico. Eso quiere decir, y todas las leyes de seguridad social lo plantean, que cada 10 años hay que hacer una evaluación de ese sistema. Y si hay un desequilibrio, hay que corregirlo con tiempo. ¿Me entiendes? Para evitar que al futuro haya problemas como ese que tú estás señalando. Exactamente. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, Altagracia, tú lo sabes, planteó que se hiciera una evaluación de la ley a los 10 años. Sí, claro. Como comenzó en el 2001, debió haberse hecho en el 2011. No se hizo. No se hizo y todavía no. Pero todavía hoy, 23 años después, todavía no se ha hecho una evaluación. Arismendi, porque nosotros los dominicanos como que dejamos las cosas para algún día. Arismendi, hay muchas personas, unas cuantas, vamos a decir, personas que yo conozco, vamos a decirlo así, que están en el régimen de capitalización individual. Tienen 23 años cotizando ese sistema. En 8 o 10 años van a ya llegar a la edad de retiro si quieren retirarse. Y me han dicho, yo quiero llegar a los 60 años para pasarme al régimen de reparto, porque eso me va a garantizar que, aunque no sea quizá mucho, pero una pensioncita permanente. ¿Están en lo correcto? No, no, porque ya no se puede pasar, ya a esa edad no se puede pasar. Mira, lo que pasa es que falta información y por eso es que yo vengo al programa de ustedes y cada vez que lo necesiten volveré y otros tienen que hacerlo, porque es necesario educar a la gente. Mira, esa persona que tú estás diciendo que tiene 60 años, digamos así, supongamos que tenga 5 millones de pesos. Si agrega 2 o 3 años más, porque todavía se siente útil, saludable, su empresa no lo ha votado, o el Estado no lo ha votado. Si tiene su trabajito. Oye, todavía, si le agrega 2 o 3 años, el fondo va a subir así rápidamente. Entonces, eso quiere decir que mientras más tú aportes, más años tú aportes, mejor va a ser tu pensión y más seguridad va a tener. La gente piensa que, por ejemplo, a mí me dicen, Arismendi, pero 360 contribuciones médicas, son 30 años. Vamos a ver si es verdad. Así como tú dices, vamos por partes. Ponte tú un hijo tuyo de 20 años, comienza a trabajar.
a los 360 aportes ha aportado 30 años, más 20 años son 50 años. Sí, ¿Y joven tú crees que un sistema puede sostenerse No, porque a los 50 dando una años tú eres pensión a los joven. 50 años? Porque tú eres imposible, joven. imposible. Entonces, mira, a propósito de lo Pero ¿y los que ustedes- entraron después, que tienen solamente 23 años aportando? Exactamente. ¿Qué pasa A con propósito ellos? de lo que ustedes dijeron ahorita, en la introducción que le hicieron al programa, fíjate que el presidente está hablando ahora de que una de sus metas va a ser llevar a 77 años la edad promedio, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. ¿Qué están haciendo los países La de esperanza Europa de vida. y muchos países de América Latina que están modificando la ley de seguridad social para ir ampliando los años de cotización en la medida en que se va ampliando los años de esperanza de vida, para que la cosa vaya en pareja? Para que vayan, Sí. puede ir seguir aportando. Porque yo te voy a poner un ejemplo para finalizar. Cuando el Seguro Social se creó en República Dominicana, la esperanza de vida en el país eran 48 años. Sí, sí. Y hoy son 75, 76, y el presidente quiere llevar los 77. 77. Tú no puedes pretender que con la misma aporte le dé dinero para tener 20 y pico de años más de pensión de un trabajador Arimendi, normal. antes, porque tenemos dos renglones, pensiones Sí, y sí, salud, sí, sí, antes sí. de que pasemos a salud y que nos dé las recomendaciones que tiene el libro para pensiones, cuáles son las recomendaciones, a mí me gustaría que nos opinara sobre si es una distorsión el que cada cierto tiempo el presidente de la República que corresponde, el que esté en el poder, hace tira un decreto y pensiona a un montón de gente. Ahí hay periodistas, locutores, gente del medio, gente famosa. Eso no contraviene lo que es la esencia del sistema de seguridad social en el aspecto pensiones. Claro que sí, claro que sí. Mira, Y pensiones altísimas, la ley hasta de 150.000 pesos. la ley 379 del año 81, que nadie dice que hay que modificarla, a pesar de que es mucho más vieja que la del Seguro Social y que incluso el Código de Trabajo, establece ese poder, esa facultad del Poder Ejecutivo. Ahora, Altagracia, el asunto está en que no se puede abusar de esa facultad. Por ejemplo, una cosa muy elemental, la que tú estás diciendo, si un presidente de la República, el que sea, comienza a pensionar en cantidad muchísima gente, está invalidando el sistema de pensiones. Así es. Exactamente. ¿Qué te está diciendo a ti? No te pongas ahí, que actúe después, te hace amiga El del presidente de la presidente te da- República y recibe una mejor Digo, pensión. de hecho, eso es lo que está ocurriendo. A nivel, por ejemplo, del gremio de nosotros, la gente dice, sí, pero ya tú aplicas para una pensión. O sea, es decir, Ahora, yo voy a hacer una pregunta un poquito delicada. ¿No? ¿Y por qué hay que dar una pensión a los periodistas? Por ejemplo. Y los periodistas no trabajan en sus empresas y las empresas no cotizan y ellos cotizan. o locutores. Porque esa es una forma de modular la opinión pública en función del poder establecido. Pero también se hace con médicos, se hace con gente que Pero está los médicos aportando. tienen una- Se pero los hace con médicos, se hace, como dice Tati, con locutores, se hace con otros gremios, Por con los eso. agrónomos, Sí. con personas que deberían Pero, por haber ejemplo, aportado. Doris, pero por ejemplo, los médicos tienen una ley para eso, ¿verdad? Los médicos tienen una ley para pensionarse que es automáticamente. Los médicos, sí, mira, aquí los médicos y los maestros Tienen su son propia los más ley. privilegiados. Señores, vamos a pedirle otro permisito a Nos vamos a Arimendi porque comercial. nos vamos a correr, seguimos hablando con él. Seguimos en un momentito. 2x3 en salud. Bueno, continuamos esta conversación que sé que el tiempo no nos va a alcanzar porque es demasiado. Esa parte, esa distorsión, para que terminemos ahí y nos demos las recomendaciones que tiene el libro en pensión. Sí, mira, repito, fíjate lo siguiente, hay una distorsión por una razón muy elemental. La Ley de Seguridad Social establece la pensión subsidiada, que es aquella que se le otorga a través del Poder Ejecutivo a la familia o a los envejecientes de escasos recursos Sí, económicos, sí. para que tengan un ingreso básico que puedan vivir sus últimos años o sus años de vejez Con decencia. con cierta facilidad. Esa pensión es no contributiva porque esa persona no tiene capacidad contributiva. Exacto. Entonces, ahí es, Altagracia, donde el Poder Ejecutivo, donde el presidente tiene que poner el mayor empeño, porque esa es la mayoría de la población que necesita una ayuda. Esas pensiones solidarias. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando tú buscas una personalidad por ahí, lo que sea, y le das una pensión de 80,000 pesos, O 150. que ha bueno, habido. o 150, imagínate tú lo divides entre 10 y te das cuenta que eso te alcanza para 10 pensiones de Sí, familias sí, que sí, realmente sí, lo sí, necesitan. Sí, sí, totalmente Entonces, de acuerdo.
ese decreto que te estoy diciendo que permite darle esas pensiones es antes de la ley. Y antes de la ley era admisible que masivamente se dieran pensiones. Pero ahora que hay una ley de seguridad social y que es universal y que todo el mundo tiene que estar afiliado a la ley y cotizar para pensiones, esa facultad hay que reducirla y al contrario aumentar la que tiene que ver con las pensiones de la población más pobre y vulnerable. Déjame decirte finalmente, que estos días salió en el periódico, y yo lo menciono en el libro, que la CEPAL hizo un estudio y consideró que si bien se ha incrementado las pensiones subsidiadas para familias más pobres, todavía falta un largo trecho por recorrer en República Dominicana. Exactamente. ¿En qué punto estamos de la seguridad social, del régimen de pensiones, y cuáles son las recomendaciones? Del libro. Bueno, las recomendaciones, en primer lugar, hay una situación crítica, y no quiero alarmarla a ustedes en este programa, pero eso quiere decir que si no se hace una reforma urgente del sistema de pensión, más del 85% de los que se van a pensionar van a recibir una pensión pírrica. ¿De cuánto? ¿De qué porcentaje más o menos? ¿Del 22%? Alrededor entre un 15 y un 20%. A mí una aseguradora me está llamando para darme 31 en una renta vitalicia. Sí, pero tú eres privilegiado. Entonces, si no se hace esa reforma... Eso quiere decir, mira por qué viene ese problema. Exacto. Cuando nosotros estábamos haciendo la ley de seguridad social, los cálculos que yo hice daban 12% para pensiones. 10% para salud, son 22, más 1.2% para riesgos laborales. Eso daba 23.2%. Pero llegó una comunicación del CONEP y del CENUS, las centrales sindicales, que decían que ellos nada más podían dar hasta el 21%. Perfecto. Entonces, la alternativa que se presentaba era o quitárselo a salud o quitárselo a pensiones. Y obviamente salud es lo primero, como dicen. Hay que vivir primero. Entonces hubo que bajar del 12% al 9.227 pensiones. Y esa es una de las razones por las cuales las pensiones van a ser muy bajas. Otra razón, acuérdate que cuando se estableció el nuevo sistema, una gran parte de los afiliados al Seguro Social pasaron al nuevo sistema. Entonces la ley dice que ese tiempo es un derecho adquirido de esos trabajadores y que el Estado debe reconocerle un bono de reconocimiento, valga la redundancia, y entonces entregárselo al final del proceso para que junto con las nuevas aportaciones puedan tener un fondo suficiente. Perfecto. Nosotros, cuando yo fui gerente general, se hizo el estudio dio 22.500 millones de pesos de ese entonces, que eso era mucho dinero para ese entonces, y el Estado no ha puesto un solo centavo. Ok, que eso no se ha cumplido esa parte. Entonces, cuando tú vienes a ver, la mezcla del problema de los bajos niveles de pensión tiene varios factores causales. Perfecto. Recomendaciones del libro para que pasemos Las recomendaciones del libro es, mira, nosotros tenemos que modernizarnos. La República Dominicana tiene una alta propensión a modernizar en todo lo que es farándula, privilegio, diversión, etcétera, pero en las cosas fundamentales somos un poco lentos. ¿En qué es que hay que modernizarse? Ya México tiene un 15% de aporte. O sea, subir los aportes. Panamá va para un 15%, Costa Rica tiene más de un 15%. Ya hay como 7 o 8 países que tienen más de un 15%. Nosotros estamos proponiendo un 15%, no porque México lo hizo, nosotros lo propusimos antes, porque nuestro cálculo, y estamos en disposición de mostrárselo a las autoridades, al sector trabajador, a los empleadores, etcétera, nos dan ese 15%. Entre empleador y afiliado. Manteniendo siempre 30% para los empleados 70-30. Y 70% para los trabajadores. Perfecto. Mira por qué. Porque la clave está ahora en la reforma, en aumentar todo lo que se pueda el Fondo de Solidaridad Social para responder a la pregunta a la preocupación. O sea, si ese fondo es mucho más grande, entonces todo el dominicano que no llegue a los 360 cotizaciones va a quedar corto en materia de pensión. Entonces de ese fondo se le complementa. Perfecto. ¿Me explico? Perfecto. Esa es la clave de la reforma. Entonces es una de las recomendaciones, aumentar los aportes. ¿Cuál otra más? La segunda es ir incrementando los años de cotización. En primer lugar, respetando el derecho adquirido que tiene los que tienen más de 50 años. Ya a esa persona tú no le puedes venir a decir. No, que ahora hay que aumentarle. Pero, por ejemplo, al revés, la persona, un muchacho que comienza a los 20 años ahora, tendría 3 o 4 años más de cotización. O sea que en vez de los 60 años, Arismendi, subirlo a cuánto tú recomiendas.
eso iría aumentando gradualmente hasta los 65 años. Perfecto. Pero en Europa incluso es más alto que eso. Y en muchas partes de América Latina es más o menos 64, 65. Porque eso es gradual. Bien. Pero finalmente, Doris, la gente debe entender que eso no es una condena. Al contrario, mientras más dure la cotización y el aporte, más dinero se acumula y mejor son las pensiones. Pero hay que educar mucho a la gente y al país y a la autoridad y a todos en eso, señores, y no podemos tardar más sin pasar al sistema de salud que está, dime Doris. Que en pensiones hay un asunto que yo quiero aclararle a las personas, y es que mucha gente dice, no, desde que yo cumpla mis 60 años reclamo que me devuelvan mi fondo. Eso es un error, Arismendi. Es un error. Bueno, hay posibilidad de reclamarlo cuando, por ejemplo, una persona que no acumuló lo suficiente. Sí, pero aunque haya acumulado, quizás dice, no, eso, yo tengo 5 millones ahí, que me den mi dinero. Ay, Dori, mira, como somos nosotros los dominicanos, ese ejemplo que tú estás diciendo, tú le das ese dinero. Mira, yo acabo de venir de Perú. En Perú, durante la pandemia, se permitió y se devolvió lo que estaba planteando aquí. El 30%. Pedro Botello. Bueno, eso se hizo en Perú varias veces. Y tú ves, la gente lo gastó y no lo desbarató, como dicen. Mira, tú le das esos 5. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando la ley de seguridad social se aprobó, muchos amigos míos, que eran funcionarios de empresas privadas sobre todo, se acercaron a mí y me dijeron, mira, Arismendi, yo tengo 7 millones de pesos en el plan de retiro de mi empresa. Yo quiero 3. ¿Qué tú crees que yo debo hacer con eso? Y yo le dije, consérvalo e introdúcelo en el sistema de seguridad social para que siga multiplicando. No, lo cogieron y lo gastaron y no tienen nada. Entonces, oye, sea mucho o sea poco, si una persona que llega a los 60 años, tú le entregas todo ese dinero junto, a los 3 o 4 años no tiene nada. Entonces se convierte en un indigente prácticamente. Yo estoy clara, muy convencida de eso. El Estado es responsable porque después el Estado va a ver la presión para que le den una pensión. Así es. Nos vamos a salud. Historia y fundamentos del sistema dominicano de seguridad social es el libro de este hombre de ciencia, como yo siempre digo, Arismendi Díaz Santana, que tiene un planteamiento sobre la salud. Tal vez no nos va a dar el tiempo completo para plantear todo lo que es la historia de la salud en República Dominicana. ¿Por dónde arrancamos? Mira, cuando la ley de seguridad social se estaba diseñando, nosotros teníamos 2 retos que enfrentar. Uno cuantitativo, que era llevar un seguro social con un 6 o 7% de afiliados nada más, progresivamente, convertirlo en primer lugar en seguridad social, o sea, universal, y llevarlo hasta el 100% de la población. Esa es una meta y una obligación de la Ley de Seguridad Social. Ya estamos en un 98.5% según las autoridades, pues ya estamos prácticamente ready en ese aspecto, vamos a decirlo así. Pero el otro aspecto era mejorar la calidad de los servicios, Dori y Altagracia, que ustedes saben que tradicionalmente ha sido muy deficiente. Muy deficiente en el sector público, porque todavía hay muchísima demanda de las condiciones infrahumanas a veces de los hospitales, de la falta de personal, de la ausencia, del ausentismo y todos esos problemas. Hasta la humanización, Arismendi. Y de la falta de recursos. Nos vamos a una pausa y regresamos ya en esta última entrega, este último segmento de nuestro programa con Arismendi Díaz Santana enfocado a la salud. Regresamos en un momento. 2 por 3 en salud. Sin pérdida de tiempo, Arismendi, nos vamos a entrar al planteamiento de salud partiendo de la historia de lo que encontró la Ley de Seguridad Social, que era salud pública más el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sí, mira, sintetizando lo que heredamos cuando estábamos haciendo la ley, unos servicios muy deficientes de salud pública y del Instituto Dominicano de Seguro Social. La mejor demostración es que los propios trabajadores afiliados al Seguro Social obligaban a las empresas a contratar una iguala médica privada, porque no confiaban en el Seguro Social. Vamos a dejarlo ahí por razones de tiempo. Apenas un 6% de la población estaba afiliada al Seguro Social, de 6 o 7%. Bueno, República Dominicana fue el único país en donde un seguro privado, costoso y hasta limitado, tenía mucho más cobertura que el seguro obligatorio y oficial del Estado Dominicano. Eso es una aberración que te da una idea de ese asunto. Pero no vayan a interpretar que yo estoy diciendo
que por el hecho de que los servicios públicos eran muy malos, los servicios privados eran muy buenos. No, sencillamente eran mejores que los anteriores. Exacto. O sea que entonces la ley tenía que lograr que el Estado realmente produjese servicios de calidad para la población, sobre todo la población pobre, y además que el sector privado mejorara los servicios y le diera una humanización mayor a los servicios de salud. Para eso se establecieron varias reformas. En primer lugar, un plan básico de salud que no tiene copagos. Primer nivel de atención donde se van a atender a las personas de las gripes, las diarreas, las cosas, que son alrededor del 80% de la gente que ocurre a los centros de salud. Un seguro de salud para los pensionados y jubilados, porque no tiene sentido que a mí me pensionen, aún con una buena pensión, y que después me dejen en el aire sin seguro, cuando a esa edad es cuando uno más necesita ir al médico. Bueno, y entonces la atención primaria de salud, como es natural. ¿Por qué? Porque lo que la ley quiere es transferir de un seguro de enfermedad, que es lo que tenemos todavía, desgraciadamente, a un seguro de salud. De prevención. Bueno, esas reformas todavía, mi querida Altagracia y mi querida Dori, no se han ejecutado. ¿Por qué? Porque hay mucha presión de grupos. Lamentablemente, cuando la ley de seguridad social se diseñó y se aprobó, ya la privatización de la salud era una realidad en República Dominicana. Y esos grupos han seguido nutriéndose ahora de una mayor demanda del sistema dominicano de seguridad social, pero por un lado, ¿no verdad? Pero por otro lado bloqueando todos los esfuerzos de reforma para que esa reforma llegue realmente a la población. Resultado, alto gasto de bolsillo, alta mortalidad materno-infantil, que todavía el presidente está hablando de resolver eso ahora, marginalidad, exclusiones, el rechazo de clínicas a pacientes, a cadáveres. Cobros indebidos. O sea, hay una situación de desprotección y de inseguridad total. Pero además de eso, y finalmente para que ustedes tengan oportunidad, hay una situación crítica financieramente, porque las reservas que tiene que tener el sistema para atender cualquier emergencia de salud nacional se están reduciendo. El fondo... Eso es como un colchón, para decirlo en términos vulgares del público. Que la gente lo es como un colchón. Entonces, si ese colchón ya no es un colchón, sino una colchoneta, puede ser así, fácilmente usted, cuando lo tiran ahí, se rompe la columna vertebral. Se queda en el espinazo. En la puesta en circulación del libro, tú citabas un aspecto citando a su vez a ADESA, una institución, una ONG, que la gente, aún pobre, del régimen subsidiado, busca la forma, creo que era la expresión, la forma de irse al sector privado, como quiera que sea, donde también hay deficiencias. Explícanos esa parte, o sea, ¿cómo es que vamos a equilibrar este desequilibrio de la deficiencia en lo público, que también hay deficiencia enorme en lo privado? Sí, sí. Te voy a dar una pequeña síntesis y después ojalá me inviten otro día para dedicarlo nada más que a salud. Que a salud, porque eso tiene sus complicaciones. Explicarlo. Mira, el problema está, Altagracia, que desde los tiempos de Balaguer y de antes de eso, el sistema público de salud se diseñó para los médicos, no para la población. Correcto. Número uno, ¿por qué la jornada de trabajo de los médicos tiene que ser supuestamente de 4 horas? ¿Y por qué se admite que en la práctica ni siquiera se trabaje 2 horas? Los problemas de salud se presentan en cualquier momento. Por ejemplo, esa mortalidad materno-infantil de que se habla, busca las estadísticas y ojalá se hiciera una investigación. La mayoría de esos problemas se presentan en la tarde y en la noche, porque en los hospitales lo que quedan son aprendices. Sí, los residentes y los... Entonces aquí el colegio médico habla de aumentar los salarios. Nosotros estamos de acuerdo y yo voy a hacer una propuesta de cómo se deben aumentar los salarios adecuadamente. Pero eso tiene que ser a cambio de un mejor servicio. A ti te va a freír el colegio médico. A ti te va a freír el colegio médico. Pero ¿cómo lograr eso, Arismendi? Porque ahí es que está el equipo, que hay compromisos. Sí, nos comprometemos a que se va y después no lo hacen. Pero después no se hace. O que nos lo vamos a mandar a la frontera, pero tampoco se van. Exactamente. Entonces, mira lo siguiente. La clave está, y desgraciadamente el presidente perdió una oportunidad de oro en este momento para haber logrado eso.
O sea, hay que aumentarle a los médicos, pero hay que aumentarle de tal manera que al mismo tiempo garantice más servicios para la población. O sea, por productividad que se ha hablado tanto. Oye, de ¿para eso? qué yo te contrato a ti? ¿Para que atienda a mis clientes? Claro. Yo no te puedo contratar a ti independientemente de que tú ya prácticamente no me vas a atender los clientes y se me va a quebrar el negocio. Perdóname la expresión, pero es así para que la gente me pero entienda. hay que verlo así. Entonces, ¿cómo se podía resolver el problema? Mira, la Ley de Seguridad Social dice que los recursos para la salud, para el Seguro Familiar de Salud, tienen que ser entregados a la Tesorería de la Seguridad Social, ¿verdad? La Tesorería de la Seguridad Social lo distribuye entre las ARS, de acuerdo a la cantidad de afiliados. Mira qué lógica más buena que tiene. Y esas ARS a su vez le pagan a las PCS, o sea, a las clínicas, a los hospitales, a los laboratorios, a las farmacias, etcétera, en función de la demanda de la población. El resultado es que la población está recibiendo un servicio, número uno. Y además la población es que está distribuyendo los recursos. Porque cuando tú vas a una farmacia y tú coges una farmacia y no esta y no aquella, tú estás diciendo, esa es la que yo quiero, que vayan mis recursos. Y cuando tú escoges una clínica y no otra clínica, tú estás dirigiendo los recursos de la seguridad social. Bueno, el Estado Dominicano, oye bien esto, Altagracia, el Estado Dominicano, incluyendo los gobiernos anteriores, ha cumplido con esa parte en lo que tiene que ver con el régimen contributivo. O sea, los ministerios que tienen sus empleados le pagan a la tesorería lo distribuye entre las ARS y las ARS a su vez le pagan a la PCS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre en el subsidiado. En el subsidiado seguimos manteniendo los presupuestos históricos de antes de los hospitales. Entonces, sí, las subvenciones. Como una pregunta, si yo le pago a un hospital antes de dar el servicio, ¿tengo alguna garantía de que ese servicio va a ser oportuno ni bueno? Para nada. Entonces ahí es donde está el problema. Fíjate, lo que se está haciendo no solo es negativo. Pero entonces habría que subir las cápitas al régimen subsidiado para quitarle la subvención a los hospitales. No, claro, no. Bueno, más o menos lo que tú estás diciendo, pero yo lo voy a decir al revés. O sea, el dinero que está destinado a los hospitales hay que pasárselo a la tesorería de la seguridad social. Para Oye, que lo bien, dispense la tesorería de la seguridad social se lo pasa al SENASA y el SENASA le paga a los hospitales y a la clínica pública en función del rendimiento. Exactamente, como se hace en el régimen. Yo hablaba de unos incentivos que da SENASA a los hospitales. Y ahí va el que va. Ese incentivo es sobre la base de los 200 pesos que está aportando el gobierno. Cuando el gobierno aporte todo ese dinero que manda a los hospitales, lo aporte al SENASA, entonces el incentivo será mayor incluso que el salario. Y los médicos que trabajan van a recibir mucho mejor ingreso que en esta condición. Entonces eso debería incluirse eso en la modificación que se plantea la Ley de Seguridad Social, esa parte. No, eso está contemplado en la ley. Por eso es que nosotros decimos que para mejorar la situación de salud de la población no se necesita tocar no hay la que ley modificarla, exactamente. En materia de salud. Exactamente. Entonces, mira lo siguiente. Tú te imaginas, por ejemplo, un hospital. Eso es por un lado. A los hospitales hay que darle verdadera autonomía. Y los hospitales, y ustedes tienen que ayudarnos en ese sentido, tienen que ser concebidos como empresas sociales. No son una oficina pública. Tú vas a buscar la cédula, tú vas a buscar un pasaporte y te van a dar un producto que ya está preestablecido y que es igual para todos. No, cuando yo voy con una dolencia y tú vas con otra dolencia, esos médicos tienen que atenderme a mí en una forma muy personalizada, a ti en una forma muy personalizada. Por lo tanto, se trata de otra cosa. Entonces, no se le puede pagar a un médico como si estuviera expidiendo cédula o pasaporte. Porque esa labor que está haciendo ese médico es mucho más importante, mucho más delicada y requiere de la concentración y la centralización en cada caso en particular. Claro. Y eso tiene que pagarse. Por supuesto. Ahora, finalmente, es cierto que los salarios de los médicos no son suficientes en este momento, ni lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Salvo cuando se haga lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque una parte importante de esos médicos no trabaja. Hay un estudio, que lo cito yo en el libro, de Capacity Plus, que hizo una investigación aquí en 18 hospitales de salud pública, con la participación de salud pública. Lo que pasa es que eran fondos de USAID y no se podía negar ese asunto, que demuestra que había más de 10.000 médicos que no acudían a su trabajo.
Eso Y así mismo lo dice, que cobran cosas. Y además una parte importante, que tiene 2 empleos a la misma hora. Ajá. Entonces, eso es un viejo tema. Entonces, si tú... Que ya debemos terminarlo. Si tú saneas todos esos recursos, entonces hay más recursos para pagarle a los que realmente trabajan. Arismendi, te vamos a invitar para hablar de salud. Nada más que nos diga dónde está el libro disponible. Y para terminar. Bueno, el libro, tanto la ADAR como la INTEC y nosotros como fundación decidimos regalar ese libro a la gente que tenga interés. ¿Dónde lo consiguen? ¿En cualquiera de esas instituciones? Sí, en cualquier institución y además en la mía. Si quieren, les puedo decir que pueden llamar o escribir al 809-729-8517. Y entonces, si muestran interés realmente que pueden aprovechar el libro, se les regala. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias. La verdad que un verdadero honor tener a Arismendi con nosotros, explicándonos esto de manera tan desmenuzada. Sí. La verdad que sí. Muchas gracias. Gracias, Arismendi. Es que ustedes inspiran. Ay, qué lindo. Gracias, Arismendi. Gracias. A ustedes muchas gracias. Si no pudo localizar el programa a tiempo, entonces en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.